Vení, sentate. Oh, para que se lío. ¿Te pareces a mí? Date un toque. Ahí está. Escúchame, en el gobierno yo no Sí, entiendo no, nada me de contá. futuro. Sí. Están recontra contentos por lo que pasó con Romero. ¿Cómo está contento con lo que se pasó con Romero? Yo estoy triste, yo quería que sea el que del mundial. El gobierno le gusta el futuro a Macri, pero en el gobierno están recontentos porque no se está hablando de todo el lío. ¿Vos decís que ya empezó el mundial? Por Mundial lo como menos hockey en es los día a día, pueblos. es día a día. Perdóname, pero para que me está entrando justo una llamada porque tenemos una noticia grosa de último momento que nos pasó Rodrigo y que estoy confirmando que es cierta. Sí. Hoy la vamos a fue contar la en primera sí. juntada, no la primera junta en la semana de mayo. Duhovne con los ministros. Sí, no, ya sé. Qué mal chiste que dice. Pero no me cuentes lo que vamos a hacer hoy. Contame que sabemos de eso. Bueno, en el programa lo cuento. Pero decime algo ahora. Hay algo. Solamente lo único que está arreglado con el fondo es que se tiene que achicar el déficit. Está bien. Todavía, no, sí, es lo único, no está ni el monto de... Perdón. no, pero no está ni el monto río de, porque voy a llorar. no está ni el monto de cuánto nos van a dar. Y tampoco de cuánto... Y recién estaba viendo que decía Tarico, ¿Qué decía Tarico? lo de la bicicleta de Dietrich. Sí. Porque yo creo que lo que van a Estaba por el cortar, micrófono. lo que van a cortar son los subsidios al transporte. Escúchame, O sea, a mí igual lo que me interesa de grosso, Romero. además, de todo esto es Romero y... Todos tenemos puesta la escarapela, pero esta es una semana de mayo con tensiones, paros, incidentes, piquetes, detenidos y tal vez despidos, como dijeron en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo ocurrido hoy con el subte. Enseguida en Telecentral, tarifas, precios y camioneros. Una mala noticia para Cristina Kirchner, Luciana, eso es lo que nos estaba mandando por WhatsApp a ella, no a mí. Fuentes gubernamentales nos han contado que Cristina Kirchner está peleando por cobrar 2 jubilaciones de privilegio. Es una discusión que ya existió. No, sé pero qué- ella existe ahora. Sí, ya sé. Ella tiene la pero pensión está al lado. que cobra por la muerte de su marido, que se la firmó su cuñada, Alicia, y ahora, La además... jubilación como expresidente. Claro, sí, tenía que elegir una de las dos. ¿Cuál Sí. eligió? La que cobraba más. Está bien. Pero ahora va a cobrar 40% menos. ¿Por qué? Y esto no es por el achique que pidió Macri por las jubilaciones de privilegio. Según nuestras fuentes, esto ya está en trámite en la ANSES, está mal liquidada la jubilación de la expresidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Por qué digo Buenos Aires? Porque ella tiene domicilio en Santa Cruz. Podía ser senadora por Buenos Aires, Porque nació en Buenos Aires. claro, Naturalmente. pero tiene domicilio en Santa Cruz. Está bien. Mascarielo 441, Ah, está una bien. casa que está investigada por posible lavado de dinero. ¿Por qué estoy hablando sobre todo esto? Luciana Sí. me dice, ¿qué tiene que ver? Porque estaba cobrando un adicional por vivir en una zona austral. ¿La jubilación está Claro, tradicional? estaba mal Está bien. liquidada la jubilación, según entiende la ANSES de la doctora Cristina Fernández, senadora que estaba pidiendo por cobrar otra jubilación y ahora le van a sacar ese 40% que tiene ver que si ver entendí con bien. un plus adicional Sí. en zona austral. Si entendí no bien, vive en una zona austral. Lo que pasó, exacto, lo que pasó acá es que de las dos jubilaciones, esa discusión por la pensión y la jubilación se saldó. Ya tenía una sola que era su jubilación, ¿no? No me era- acuerdo cuál de las dos era Bueno. la que era más plata, fue por la más plata. La que tenía le van a reducir, y esto es información de último momento, en un 40%, porque Sí. incluía un adicional por una especie de desarraigo, en realidad por distancia del lugar a donde había... Por zona austral. Así es, donde tiene domicilio, pero como vive acá, trabaja como senador acá y nació acá, le van a quitar ese adicional. Es una información de último momento y tiene que ver con una decisión que va a tomar la ANSES. Sí, entiendo que ya la tomó. Buenos Aires no es parte de la Patagonia por ahora. 40% menos para la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, todo el mundo conoce, ¿no?, la historia de los metrodelegados y la decisión, además, que tomaron en el día de hoy ya directamente de hacer un piquete, ¿no? Una medida de fuerza, ni siquiera un paro, sino directamente un piquete bajo tierra, que fue lo que ocurrió en el día de hoy. No dejaban salir las formaciones. Este es el resultado, fue, bueno, lo que ya vimos durante todo el día en Todo Noticias, ¿no? Las detenciones, en total 16 de ellos están detenidos, 8 fueron ya liberados, pero hay 8 que todavía tienen que declarar ante la fiscal del caso justamente por estos incidentes. Así es, recordemos que Néstor Segovia, que es el líder de los metrodelegados, todo lo que tiene que ver con el conflicto del subte requiere como que una explicación adicional. ¿Por qué? Porque hay un conflicto ya histórico que fue judicializado y ya también opinó hasta la Corte Suprema de Justicia por el tema de la personería gremial de los metrodelegados, ¿no? Que es una agrupación que no tiene todavía la personería gremial, que funcione, que tiene empleados del subte que efectivamente están afiliados, por decirlo de algún modo, a metrodelegados, no formalmente porque no tienen personería gremial, pero que existen y tienen como tal. Y ellos son los que han promovido una medida de fuerza. ¿Por qué? Por el tema de la paritaria, reclamando que la paritaria que cerró la UTA, que es junto con otro gremio el que oficialmente cierra las paritarias y tiene personería gremial, no estaban de acuerdo. Una paritaria del 15,7% en 3 partes a reabrirse en septiembre. Sí. Eso generó lo que empezamos a ver hoy, que fue esto que fue dos cosas. Si hay lío arriba, en la calle, por un montón de cosas, también empezó el lío abajo, ¿no? Así es. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Que estamos viendo en las imágenes es Néstor Segovia, ya todo el mundo lo conoce, pero Nico les va a dar más detalles sobre su historia, ¿no? Su historia. ¿Y sobre qué hizo hoy? Sí, venían de hacer semana tras semana levantar molinetes, paros, como vimos, primero lo hicieron en 2 horas, después lo terminaron haciendo durante mediodía, ¿no? Desde la mañana hasta las 12. Lo que pasa es que hoy el hecho de por qué actuó la policía, a diferencia de los demás días, es que interrumpieron el servicio. Exactamente. Delito por el cual obviamente están imputados los 16 personajes. Los que no tienen antecedentes van a salir en libertad. Hay que ver qué pasa con aquellos que ya tienen antecedentes, como el propio Segovia, que en el 2012 hizo el paro más largo de la historia argentina del subterráneo. Por lo que tengo entendido, va a salir. En libertad. A ver, el delito por los que fueron detenidos se llaman, están en el Código Penal, el artículo 194 es afectación del servicio de transporte. ¿Qué es esto? Pararse en las vías. Y atentado y resistencia a la autoridad, que es lo que estamos viendo. Vamos a ver el perfil, Nico, Luciana, de un personaje como Segovia, que está, por supuesto, también, además de su trabajo gremial, su compañía política, todo el mundo la conoce, cercana al kirchnerismo. De hecho, sus abogados son legisladores, legisladores del kirchnerismo, como Mariano Recalde, Héctor Recalde, tenía el apoyo allí mismo en la comisaría de Eve Bonafini. Pero más allá de eso, él tiene un perfil muy particular. Tiene 10 hijos, Segovia, y fue panadero de joven, esa era su profesión, y él mismo contó que mintió para poder entrar a Metrovías, diciendo que era mecánico, cuando en realidad no lo era. Era pastelero y panadero. Es un personaje muy particular y vamos a verlo. Dale. ¡Subte, subte, subte! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Subte, subte, subte! ¡Huevo, huevo, huevo! El representante de los trabajadores de subte, Néstor Segovia, fue detenido junto a otras 15 personas por cortar las vías y obstruir el servicio. Porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros. Le pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, que paren por paritarias libres para todos los trabajadores. Segovia tiene 54 años y es el secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Es uno de los principales referentes de los metrodelegados. Su vínculo laboral con el subterráneo empezó en los 90. Antes había trabajado como maestro panadero durante casi una década. Pasó después al sector de taller de la línea C y, según él mismo confesó en una entrevista, mintió en su currículum para poder entrar a Metrovías. Ya había tenido roces con la justicia cuando en 2007 fue procesado por delitos de daño agravado y lesiones leves. También en el marco de un paro de subte. Ellos no tienen horario. Y este tipo va a faltar a todos los hijos. Mírame la cara. Mis hijos, mi familia, no entró nadie. Además de encabezar cada una de las protestas de los metrodelegados, Segovia fue militante del movimiento socialista de los trabajadores. En 2012 se alistó a las filas del partido Miles, conducido por Luis Delía. En 2017 se mudaron juntos a la corriente Patria para Todos.
Ahí se asociaron con otras caras conocidas del kirchnerismo, como Amado Boudou y Gabriel Mariotto. Se mostró también muy cercano a Fernando Teche. Hizo las veces de guardaespaldas en la escandalosa detención del líder piquetero por la causa del memorándum con Irán. Él se venía a entregar tranquilamente, analizando por todos los medios. Tranquilo. Qué semana de mayo. Ya está con nosotros el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Vamos a hablar con él de todo un poco. No se asustó Urtubey. Ahí se rió. Y ya está también la abogada que inició la denuncia que contamos ayer del caso de la muerte del modisto Carlos Di Domenico, Florencia Rieto. Así, volvemos a la semana de mayo. El cabildo rajado. Así es. ¿Qué pasó? Rajado no porque se fue el cabildo, sino porque está rajado. Urtubey también va a hablar un poco de esto, ¿no? Seguramente de la inflación, pero vamos a la parte que está haciendo el gobierno, el control, el intento de control de daños, vamos a decirle, la estrategia de pinzas. ¿Por qué? Porque una de las obsesiones es el segundo semestre por el impacto que va a tener la devaluación en los precios, y cuando digo que va a tener, estoy diciendo buena que está teniendo. Sí, por eso te decía que está contentos con Romero, con lo de Romero. Sí, porque... No, pobre Romero, pero que... La política es así, una noticia tapa otra. Tapa la otra, así es. Y en principio lo del subte también he trasladado un poco el foco de esto que está pasando y que en el gobierno es una obsesión, que es los precios. Lo habíamos visto, ¿qué hizo María Eugenia Vidal esta semana? Hizo de Carrió un poco, ¿no? Que fue cuando Carrió dijo, yo estoy mirando a ver quiénes están haciendo esta corrida del dólar. Y Carrió dijo también, el campo no está liquidando los dólares y hay que seguir a los supermercadistas. Exacto. Y Vidal dijo, yo estoy pidiendo informes a los ministerios de producción de la provincia de Nación a ver quiénes son los que están aumentando y si su aumento tiene compatibilidad con el dólar. O sea, si tenés un producto que no tiene insumos vinculados al dólar, no hay ninguna razón por la cual tengas que aumentar tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los informes previos te dicen que la harina subió un 15%, la pasta, por lo tanto, subió menos en proporción a lo que subió la harina, 7,7%. Estos son apenas algunos informes preliminares sobre lo que pasa con los precios. A ver, lo que está calculando el gobierno es que la inflación va a sobrepasar el 20%. No, y bastante más también. Están 28 decimos. Sí, así es. Están con números tremendos. Y Vidal, Luciana dice, está pidiendo informe. Vidal está dispuesta a dar los nombres de empresarios que estén remarcando de más. Mientras tanto, la Secretaría de Comercio empezó a citar uno a uno a las principales proveedoras de productos de consumo masivo. Empezaron ayer, siguen mañana, un poco para decirle, a ver, díganme qué pasa con sus precios. Y hacen un poquito de moreno. ¿Por qué? Porque ¿qué te ponen sobre la mesa? Yo voy a mirar lo que estás haciendo. Acá no se vota, dicen. Sí. Si haces abuso de posición dominante... Lo sacan revólver. Por eso, sin revólveres, te mando a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a abrir una investigación. Sí. ¿Qué pasó con Duhovne, Nicolás? Hoy, otro chiste más en la semana de mayo, no fue la primera junta, sino la primera juntada. El ministro Duhovne estuvo hoy con, creo que son 9 los ministros que ahora le responden. Creo que no estuvo Dietrich, ahora vamos a ver la foto. ¿Para qué? Para hablar de lo que se viene. Ahí está la foto. La primera juntada. Ni Dietrich ni Santos, ¿no? El de turismo. No hay chocoarroz en la foto. Hay medialunas. No, que... Ahí están. Los ministros, no estuvo ni Dietrich ni Santos, pero con aviso, ¿eh? El de turismo. Sí, el de turismo. Sí. Justo no estuvo Dietrich. ¿Por qué digo esto? Porque Duhovne lo que planteó, según otras fuentes, es que el fondo, lo único que está enfocado es en achicar el déficit. Y que esto lo tiene que proponer la Argentina. ¿Cómo achicar el déficit? Bueno, hay subsidios, por ejemplo, al transporte. Se está hablando de que tal vez echen empleados públicos. El fondo no quiere lío social en la Argentina, porque saben que puede terminar mal. Se está hablando también de achicar al PAMI. Bueno, hoy en la primera reunión lo que dijo Duhovne es esto. Nosotros todavía no sabemos el número que nos van a pedir para achicar el déficit. Luciana, mira con cara de susto. Que puede ser alto, más de lo que nosotros ya lo habíamos previsto bajar este año y el que viene. Por eso ahí los gobernadores, como el señor Urtubey, con el que vamos a hablar ahora, tienen mucho que ver. Así es, y el Primera gobierno... juntada de Duhovne, no hubo chocarroz, medialunas, y creo que viaja a Washington hoy mismo.
Y ahora vamos a hablar con Urtubey de la juntada del presidente, ¿no? Con él esta misma semana vamos caminando para allá. Y también del pedido a los gobernadores peronistas. Avanza, Nicolás. Bueno. ¿Cómo le va, Urtubey? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Gracias por venir. Felicitaciones Por favor. por el nacimiento de su hija. Muchísimas gracias. Tiene cara de dormir. ¿Tiene cara de mal dormida? Anoche, por suerte, dormí derecho. Porque estaba acá. De 6 horas porque estaba acá. Claro. Me tuve que quedar, pero ya vuelvo esta noche para Santa. Bueno. ¿Qué va a pasar con todo esto? Le hice una pregunta fácil. Es una pregunta fácil. Lo que hay que ver es qué vamos a hacer. Yo soy de aquellos que dicen que debemos de trabajar todos juntos para tratar de que a la Argentina le vaya un poco mejor. No importa si somos oficialismo, oposición, lo que sea. Después que venga la discusión política electoral el año que viene cuando se discuta. En el mientras tanto, a nadie le conviene que la Argentina le vaya mal o se estrelle. Creo que ya bastante mal nos está yendo. No es una cuestión de este año, 2 años, décadas en las cuales venimos cometiendo los mismos errores. En ese sentido, ayer, la reunión que tuvimos con el presidente, en el marco de las reuniones que está teniendo el presidente de la Nación, hablamos de esto, hablamos de lo que podemos hacer. Yo planteé una alternativa vinculada al tema de tarifa de servicios públicos. También hablamos vinculado al tema de la deuda y distintas opciones que creo que debemos de tomar. Ahora, Urtubey, usted efectivamente plantea una alternativa que el gobierno la recibió bien, que es, en vez de digamos, del proyecto aprobado en diputados con el tema tarifas, es proponer una especie de federalización del recorte del IVA en el tema tarifas. Pero hoy en el Senado se aprobó, se le dio dictamen para ir al recinto, al proyecto de diputados. O sea, es como la sensación que da es que los gobernadores, por lo menos hacia afuera, por lo menos dicen, están como más en un consenso con el gobierno en mostrar tranquilidad, pero en el Congreso los legisladores hacen otra cosa. Sí, se firmó un dictamen con disidencias justamente para permitir esto. Es una guerra de nervios. Exactamente, porque es una negociación que me parece que creo que no le sirve a nadie, pero bueno, propio de las dos partes, ¿no? Que discuten posiciones de poder. ¿Cuál es mi planteo? Frente a la discusión de posiciones de poder, veamos cómo hacemos para que esto no le pegue a la gente. ¿Por qué? Si vamos a un proyecto que ya el gobierno nacional dijo que va a vetar. Entonces, eso se lo dijo, solamente, lo repitió Macri en la reunión. Sí, solamente a efectos de generar un efecto político y que después lo vete, la gente va a tener que pagar el tarifazo igual. Yo lo que estoy planteando es una alternativa superadora a este conflicto, en donde bajemos el IVA a la mitad para todos, paguemos menos. Planteé que discutamos, y esto también lo discutimos con el ministro de Energía, lo que es la generación, porque prácticamente el 40% de la composición de la tarifa es generación, que hasta ahora nadie habló de eso, y se puede bajar. Claro, hay serían formas de los bajar. clientes financiando una producción que tiene que hacer la empresa. Exactamente. Entonces, creo que nosotros podemos encontrar, volviendo a la lógica de regulación originaria que tuvo el sistema eléctrico argentino, que en los últimos 15 años se inflacionó de normas con cargos fijos, un montón de cosas que distorsionó el mercado. Si volvemos al sistema original, podemos bajar los precios vinculados a generación. Aparte de bajar el IVA y, por cierto, hacer que la distribución la maneje cada jurisdicción. Esto es Edesur, Edenor y AISA, que vayan a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, igual que el resto de todas las distribuidoras de las provincias argentinas. Claro, ahí hay una disidencia hasta de la CGT de Ningeri, que habló con Schiaretti y con Pichetto. Ningeri, que es representante, ¿no?, de los trabajadores de AISA, diciendo eso con AISA no se puede. Lo que pasa es que eso es una injusticia enorme, porque los trabajadores de agua de mi provincia no dependen de la nación, dependen de mi provincia. Los de La Rioja dependen de La Rioja y los de Tierra del Fuego dependen de Tierra del Fuego, digamos. En el momento en que la ciudad autónoma pasó a ser ciudad autónoma y no más capital federal solamente, es una situación de inequidad, y también provincia de Buenos Aires, que no se sostiene. Por eso me parece que hay que trabajar en ese sentido, garantizando la fuente de trabajo, garantizando todo lo que hay que trabajar. No, yo le digo, lo que plantea la CGT de Ningeri es, nos metieron 9 distritos más de AISA, y eso está absorbiendo la empresa, y si además quitan los subsidios, es un lío. Por eso, la discusión de subsidios va por otro carril. Lo que tenemos que hacer es cuál es el ente regulador, porque si no da la sensación que hay una regulación, hay una Argentina de primera y una Argentina de segunda. Que la regulación sea igual para todos, y después, obviamente, se van a discutir la política de subsidios como se está discutiendo en cada uno de los ámbitos
con el gobierno nacional, ¿no? Urtubey, ahora hay un poco más de sensación de tranquilidad, ¿no? Pero estábamos hablando un poco de eso, del control de daños, de lo que viene. Ahora, sobre lo que pasó en estos últimos 15, 20 días en la Argentina, ¿cuánto cree usted que hubo de mala praxis del gobierno en la administración de la economía? Esencialmente yo no quiero quedarme en la consecuencia, porque siempre trabajamos en la consecuencia. Vayamos a la causa. El problema que hay en la Argentina, que no es patrimonio, no es creatividad de este gobierno, llevamos 50 años entendiendo que la única política económica es la política cambiaria y en el mejor de los casos monetaria. No se discute competitividad sistémica desde otro lado. Entonces llega un momento en que el sistema colapsa, que es lo que pasó en los últimos 20 días. Sentarnos a discutir si es culpa de Juan, de Pedro, de María, o si un señor compró dólares, o si otro los vendió, o alguien subió el precio del tomate, está bien, lo hagamos, pero la cuestión estructural es que hay que buscar competitividad en otro lado. O sea, nosotros llevamos fácil 50 años abusando de la política monetaria como única herramienta. El resultado lo pagamos. 26 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 6 veces cambió la moneda la Argentina en el último siglo. Entonces, técnicamente, nosotros, vamos al tema del déficit fiscal, llevamos en los últimos 61 años solo 3 ejercicios tuvimos equilibrio fiscal, en años excepcionales, con precio de la soja formidable, lo que sea. Bueno, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, de la misma manera y buscando el mismo resultado y no lo obtenemos, ¿cuándo vamos a entender que hay que cambiar el enfoque? Entonces, eso es una de las cosas que ayer hablamos con el presidente. Y uno de los temas tiene que ver con no poner todo el peso del ordenamiento, a justificar lo que sea, en infraestructura que le dé competitividad a sectores productivos. Porque si vos no construís caminos, si no invertís en trenes, si no generás infraestructura productiva, es un círculo vicioso del cual no salís nunca más. Ahora, justamente uno de los riesgos de esto que... En principio le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que Argentina haya ido al FMI? No. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, es el prestamista de última instancia. Yo creo que teníamos otras alternativas para hacerlo. Y esto no quiere decir que nos salteemos lo que tenemos que hacer por responsabilidad nuestra. La Argentina tiene que buscar el equilibrio fiscal, no porque te lo pide el Fondo Monetario, sino porque es insostenible que vos gastes más de lo que tenés. Esto es inevitable. Algunos pensamos que hay que fortalecer la economía para crecer más de lo que crezca el gasto público. Otros están apelando a ir a achicar de cualquier manera y creo que hay que ver cuán socialmente sustentable es ese camino, ¿no? Tengo una pregunta a Franco Mercuriali. Gobernador, quería preguntarle fundamentalmente, después de esta crisis hay muchos peronistas que creen que tienen una oportunidad en el 2019 para ganar las elecciones. Es una pregunta bien política electoral. ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Cómo se va a armar el peronismo que está tan fragmentado de cada año que viene? Nosotros, más allá de la vocación de cada uno, tenemos casi una obligación institucional y política. Como partido de la oposición debemos de construir una alternativa que se plantee como una alternativa superadora a lo que hoy tenemos. Y planteo eso, alternativa superadora, que apostemos a que le vaya bien a este gobierno y nosotros el año que viene dijamos, nosotros podemos hacer las cosas mejor que este gobierno, que no anduvo mal, que anduvo bien. Ese es para mí el gran desafío, independientemente de este tropiezo o no, porque como es la memoria argentina, en 6 meses nos olvidamos y da la sensación que no pasó nada y volvemos a pensar en un gobierno eterno o lo que sea. Me parece que hay que correrse los vaivenes. La oposición, a mi juicio, debe ayudar para que las cosas salgan bien. Pero al lado de eso tenemos otra tarea, que es la de construir alternativa. No podemos volver, por más que sea desde otro lugar ideológico, con otra matriz institucional, mejor y lo que sea, pero no podemos seguir sosteniendo en la Argentina el pensamiento único. Creo que no sirve. Usted está diciendo el kirchnerismo, ¿no? Claro, es que pretender una Argentina de pensamiento único al revés, en definitiva, es hacer lo mismo desde otro lado. Y hay que evitar esa tentación tan argentina, ¿no? Ahora, ¿cuántos gobernadores peronistas piensan como usted? Vos sabés que muchos, muchos. Ahora bien, hay procesos que se van dando y que van llevando tiempo, que tienen que ir madurando, que probablemente en algunos lleve más tiempo que en otros, ¿no? ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí. ¿Cómo se Sí. llama? Yo creo que reunión, porque lo armamos para alguna reunión y quedó reunión. ¿Y están todos los gobernadores peronistas? No, unos cuantos. No están todos, ¿no? No se agrupan ni para un WhatsApp. ¿Sabes qué pasa? Nosotros tenemos al margen de eso, pero tiene que ver con eso. Si nosotros creemos que amontonándonos todos
podemos ser más competitivos, nos equivocamos. Lo primero que hay que hacer es coherente. Lo primero que tenés que decir, bueno, pensamos más o menos parecido, queremos ir para acá. Porque si la obsesión es ser más y ser muchos y perdés identidad en eso, en definitiva creo que no le servís a nadie y al final del camino tampoco te servís a vos mismo, ¿no? Muchas gracias, gobernador. No A vamos ustedes. a pedir que nos lea las repercusiones en el grupo de WhatsApp. Sí. Pero como padre de 3 hijos, chicos, ojalá duerma hoy. 5. ¿Cuántos? Sí, me parecía, son 5. No, Son yo diría 4. 3. Ah, él Ah, tiene 3. No, porque él tiene 5. Bueno, tal cual. saludos a la familia. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. A ver, una información de último momento. Encontraron 100 kilos de marihuana, en una ambulancia en Formosa. La ambulancia pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Formosa. No es la primera vez que pasa. Ya había pasado el año pasado cuando encontraron una Toyota Hilux que era del Ministerio de Economía de la provincia de Formosa con 50 kilos de cocaína. Ahora, en un control de gendarmería, encontraron en una ambulancia con 2 choferes y una enfermera 2 valijas. Adentro de las valijas había aproximadamente 100 kilos de marihuana. En estos momentos se está trabajando la Gendarmería Nacional. Estaban siguiendo a esta organización y tenían el dato, por eso los detuvieron. Estaban antes de pasar al puente que une Chaco con Formosa, en la localidad de General Mansilla, sobre la ruta 11. Encontraron 2 valijas con 100 kilos de marihuana y el vehículo, una vez más, pertenece a la provincia de Formosa. Es un vehículo oficial, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias que pertenece al gobierno de Gildo Infran, donde estaban transportando en principio 100 kilos de marihuana. El destino final era la provincia de Buenos Aires y había salido de la capital formoseña. Lo repetimos, otra vez un vehículo oficial de la provincia de Formosa que trasladaba droga hacia otra parte de la Argentina. En este caso eran 100 kilos de marihuana. En el año 2015 estamos hablando de 50 kilos de cocaína que estaban siendo trasladados en una camioneta Toyota Hilux del Ministerio de Economía. Ahora, en estos momentos, se está trabajando la Gendarmería en el lugar. Estas son las valijas que estaban dentro de la ambulancia. Hay 2 choferes del Sistema Integrado de Previsión y Emergencias y Catástrofe de la provincia de Formosa que están detenidos y también una enfermera que estaba dentro de la ambulancia. Lo repetimos, un vehículo oficial en el que trasladaban droga, en este caso marihuana, hacia la provincia de Buenos Aires. Ayer te contamos... Perdón. Acomódate tranquilo. Sí. Ayer te contamos una historia que es dramática y sospechosa por ahora, que es la muerte de Carlo Di Domenico, modisto de las principales divas de la Argentina. Mirta Legrand, Susana Jiménez. Murió, se suponía que de leucemia, estaba casado con Juan Manuel Campillo. Por eso nosotros estamos hablando de esto, no porque haya estado casado con él, sino porque se supone que en la trama de negocios y de lavado de dinero dirigida por Campillo, que fue el hombre que manejó los fondos de Santa Cruz, fue el hombre que en rigor manejó, fue el de más confianza con Néstor Kirchner en lo que tenía que ver esto, con el dinero. Y ese rol... Había que ganarse ese rol con Néstor, ¿eh? Sí, exacto. Y sobre todo con los fondos de Santa Cruz, que Kirchner los trató como si fueran propios, y esto no tiene una connotación negativa. Digo, Sí. más allá de todo lo negativo que tuvo el manejo de los fondos, Fondo digo público. que estaba obsesionado con cuidarlos o por lo menos controlar el tránsito de ese dinero. Eso. ¿Quién era la persona que estaba a cargo de eso? Bueno, Campillo. Campillo nunca fue muy famoso, sin embargo siempre fue muy importante, aún hasta el día de hoy. De hecho, contamos hace poco que lo hizo, está acá Florencia Arieto con nosotros, que es la abogada que hace esta denuncia, y que también tuvo el dato de que el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena y casi en Navidad, fue a visitar a Lázaro Báez
a la cárcel y hace esto, visitas a personas muy específicas en la trama de negocios del kirchnerismo. Ahora, ¿por qué nos importa la muerte de Carlos Di Domenico y el matrimonio con Campillo? Tenemos a la persona que más lo sabe. Florencia Rieto denunció a Rietos, perdón, siempre digo lo mismo, a Di Domenico y a Campillo por lavado de dinero en febrero. ¿Cuándo se muere Di Domenico? ¿Qué pasó? No, gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Nosotros, en realidad, llegamos a la denuncia de lavado, para contarle un poco a la gente, para que entienda, porque representamos a las empleadas de Carlos Di Domenico, que de un día para el otro, más o menos en marzo del año pasado, cerró sus locales en Argentina y se fue. O sea, de un día para el otro, la empresa no es que estaba por Y quebrar. nunca más nada. Y nunca más se comunicó con las empleadas. Algunas de 14 años, 20 años, muy cercanas, que son quienes nos aportan después la duda de las circunstancias de la muerte de Carlos, porque Carlos, en este año y pico que las dejó sin trabajo, no les pagó las indemnizaciones. ¿Se sorprendieron por eso? Bueno, por eso. Él hablaba y cuando les pudo hablar 2 o 3 veces, les decía, chicas, por favor avisen que me tiene aislado, que me quiero separar y no me... Como que tenía una situación con su marido Campillo muy de aislamiento, que el tipo lo tenía como sin posibilidad de ver a los hijos y a las empleadas. ¿No? Lo que Marcela dijo, lo que corroboraron varios de su entorno. Y que aparte Carlos era una persona sana, digamos. Lo único que tenía era una operación de rodilla. Y que primero dicen que le detectaron leucemia en marzo. Él estaba en Santa Fe porque de Arequito es oriundo Campillo. Y cuando se descompensa, lo internan en Rosario. Y ahí fallece. Ahora, no fallece por leucemia. Y lo que dicen del entorno, insisto, a nosotros nos llega información 2 días después de la muerte de él, cuando ya lo habían trasladado acá y ya lo habían velado, un pequeño velatorio en Chacarita y ya estaba dispuesto para la cremación, según la información que teníamos, era que, digamos, que había sospecha de que no había muerto en forma natural, o sea, por una cuestión de una enfermedad como la leucemia o algo, sino que había una posibilidad de que haya habido un homicidio, o sea, que a Carlos lo hubieran matado. En ese marco... Y esto... basado en esto de... En la sospecha y el aislamiento. Los últimos audios donde él se mostraba, decía que primero se quería separar y después se mostraba como que desesperado, estaba aislado. Yo tengo entendido que en noviembre del año pasado se quiso divorciar. Y no lo logró por esto, digamos. La idea de la amenaza de que si se divorciaba le podía pasar algo, porque aparte el temor era que, digamos, se convertía en un problema para el marido, para Campillo, porque él sabía mucho. La sospecha que nosotros tenemos cuando llegamos al lavado es que Campillo utilizó las estructuras de Carlos Di Domenico para lavar plata de la corrupción. Esa es la denuncia que le hicimos a Ercolini. Con mucha documentación. Sí. Que ahora paso a detallar algunas cosas pero que les interesan. Pero terminemos con lo de la denuncia. Entonces nosotros con mi socia, con la doctora Bellini de mi estudio, vamos a la comisaría. Bueno, hicimos, primero le voy a contar a la gente para que sepa, sábado 3 de la tarde, estaba en la fila para la cremación, por lo tanto si se llegaba a cremar, no había autopsia, se perdía la prueba, o sea que era urgente. Estuvimos 2 horas dando vuelta por Talcahuano 550, por Viamonte la Cámara del Crimen, por la Procuración General de la Nación. No había un fiscal y un juez trabajando. Digamos, no había... Digamos, también para que la gente entienda, siempre tiene... Si había la comisaría tiene que haber fiscalía de turno, juzgado de turno, que los hay. Nadie estaba trabajando, nadie te daba información. Digo, nosotros que somos abogadas, estábamos en un momento estacionadas en la calle Tucumán y Cerrito, decir, ¿a dónde vamos? Y terminamos yendo a la comisaría, que uno critica a los policías, pero son los únicos que estaban laburando. Y todo el sistema judicial... A ver, si hay un problema con un policía, por ejemplo, que es la sospecha es que la policía cometió un ilícito, la víctima o la familia de la víctima... en un sábado a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires no puede ir a la justicia. Está desolada, no tiene salida. Bueno, después de eso logramos decir, bueno, vamos a la comisaría de la Comuna 15 que tiene jurisdicción en el cementerio de Chacarita para tratar por lo menos de que nos tomen declaración. Bueno, ahí la segunda fase fue que el policía nos recibe la información, hace consulta con el juzgado de turno y la doctora Lamas, porque la quiero nombrar para que sepamos el nivel de los profesionales de la justicia, le decía al policía, pregúntele a la testigo ¿por qué lo va a matar? Y pero eso lo tiene que... El móvil, o sea, yo vengo a decir que están por cremar un cuerpo, que le hagan la autopsia para descartar si hay una muerte violenta. Y la secretaria de Fuego estaba preguntando que yo diga el móvil. Digamos, Gabón, Mozambique, no sé lo que se les ocurra, la idea de que la justicia funciona mal. No funciona. La policía, la verdad, la mejor, tratando de explicarle, mire, doctora, nosotros les vamos a tomar la denuncia porque es una averiguación de muerte violenta, no podemos no tomarla, más allá del temperamento que tome el fiscal, el juzgado, y la doctora Lamas dijo, ustedes...
le hizo una pregunta que a mí me asustó un poco. Le dijo, ¿ustedes están seguros que vamos a imputar a un exministro de Santa Cruz? Sabía. ¿Sabía quién era Campillo? Claro, pues le estaba explicando la situación de cómo Campillo era, fue digamos que era el ministro marido de de Doménico, Economía. quién era, claro. Fue ministro de Economía de Néstor Kirchner. Hasta el día de hoy no sé si tomaron temperamento, lo que sí por orden del ¿Qué es tomar comisario. temperamento? Que el juez diga, tómale declaración, envíeme el sumario, eso no lo hizo. Lo que hizo la policía, per se, haciéndose responsable el comisario, es grave, podemos perder prueba, la vamos a tomar a la denuncia. Se es lo que frenó la nos hizo cremación. policía. Se frenó la cremación. Lograron que frenar la cremación. Ahora, después de eso, el hijo de Di Domenico... En el interín, cuando nosotros estábamos en la comisaría, esto 9:15 de la noche, o sea, yo 2 hijas Desde las chiquitas 3 de la también, tarde de las hasta 3 de la las tarde 9:15 dando vueltas, 9:15 de la noche. Solo para hacer una denuncia que era básicamente, estamos Fue hablando de algo fuerte, ¿no? gravísimo, digamos, que es tratar de contener, de frenar una cremación, porque si perdés el cuerpo, perdés la prueba. Perdés la prueba. Nos llama a mi socia, la doctora Bellini, lo llama Estefano, Di Domenico, el hijo. Nosotros no teníamos contacto con él, de hecho denunciamos al papá, digamos, padre. una situación... Pero la llamó a mi socia muy angustiada, le dijo, por favor, ayúdennos, no sabemos qué hacer, a mi papá lo mataron, tenemos miedo. Estaban con su mamá y su hermana. Entonces, en ese marco, mi socia le dijo, quédate tranquilo, estamos en la comisaría, vamos a tratar de frenar por lo menos la cremación para que se pueda hacer autopsia. Después de eso salió la noticia que en la comisaría 53 se hizo una denuncia, que es buenísimo porque ellos son los claro, aparte los que pueden ser parte en el expediente, presentar perito. Nosotros lo que hicimos fue presentar prueba para evitar que se pierda prueba, pero no somos parte en el expediente. Así que, bueno, Claro. por lo menos se logró eso, que es importante. Ahora, ¿qué había en la denuncia que hicieron ustedes en febrero? Bueno, nosotros tenemos, con esta sospecha, lo que encontramos fue esta situación muy rara que nos decían las empleadas, de un día para el otro, Di Domenico cierra todo en Argentina y deja a todo el mundo así, sin explicación. Un muy buen Nunca tipo que habló. los empleados lo Aparte querían era su mucho. vida, los vestidos, sus desfiles, era su vida. Pero no se los comunicó, se enteraron por una carta documento. No, ni carta documento. Fueron al local y estaba que había quedado 3 vestidos que eran de la temporada anterior, o sea que no tenía ningún valor y no había nadie. No había nada. Nada. Nada, una cosa muy rara. Nada. Nada. Sin pagar la indemnización. Nada, sin volverse a comunicar ni nada. Las quería y ellas lo querían a él. Todo, algunas tienen 20 años de trabajar con Carlos. Bueno, nosotros iniciamos, por supuesto, la intimación por carta documento, vino rechazada porque no había nadie, hicimos las mediaciones, mandaron un abogado, todo esto manejado por Campillo, dicho sea que Carlos no estaba tomando decisiones, mandaron un abogado, no se pusieron de acuerdo, se terminaron las 2 mediaciones, estamos haciendo la demanda laboral. Eso en términos laborales. Ahora, en ese marco, y con tantos años de trabajo con Carlos, empezamos a recibir información que no tenían que ver con la indemnización puntual de tantos años de trabajo. Nos llega un extracto, que creo que lo pasaron ayer, Tenemos ahora... para que lo vean, Más, porque más documentación. de una cuenta en Lugano, en Andorra, que es un paraíso fiscal. Ahora, si ustedes ven los montos, ese es un acuerdo de transferencia de activos. ¿Qué significa? Ese es un acuerdo que se celebraron Luz del Alma con Di Domenico, y ahí es donde a Di Domenico le sacan la titularidad de los bienes y lo ponen en una sociedad. Que O sea, es Luz del Alma. él deja de tener titularidad en 2 o tenía. 3 cosas que tenía, porque no tenía tanto, para ponerla en un acuerdo con esta sociedad que está en nombre representada por Campillo. Por dice ahí. Campillo. O sea, es como él le cede todo lo suyo a una sociedad que está representada por Campillo. Insisto con esto, Di Domenico no es que tenía mucho. No tenía mucho, por eso digo, Le cede lo poco que tenía. a la sociedad. A Campillo. Pero yo creo que es para hacerse de las estructuras que necesitan para lavar. ¿Me explico? O sea, Sí, sí, está clarísimo. hay una nota que salió en un portal cuando recién murió Carlos Di Domenico diciendo que, digamos, la sospecha del asesinato, si es que existió, de Carlos Di Domenico era porque se quería quedar con los bienes de Carlos Campillo. Y la verdad que no, porque Eso en demuestra realidad... que no Ya se tenía había mucho. quedado. No, y aparte tiene una colección de arte millonaria, que esa la compraron ellos. No es que la tenía Carlos y se la queda Campillo. O sea, que tenían un nivel de Son ingreso. las 2 firmas, ¿no? Exacto. Esto fue Esto a fue febrero del 2017. Es donde empieza todo. En marzo Claro, en despiden a marzo las despiden chicas. a las chicas, O claro. sea, cierran todo. Abren un local en Uruguay. Compran un departamento en Uruguay. El departamento de Punta Ballena tiene, digamos, está a nombre de una sociedad de las Islas Caimán. Esa sociedad, y está a nombre, La digamos, esa especialidad de sociedad... Campillo, para que ustedes sepan, Esa es sociedad está a nombre, esa sociedad de las Islas Caimán Ahí tiene estamos también viendo- como representante a Gastón Campillo, sobrino de Campillo. tremendo. Todo Esos pasó son los para el bienes nombre de Campillo. Juan Manuel Campillo en Santa Fe, que Solo en todavía Santa no Fe. nos dieron información si son campos. Según Solo la en Santa información Fe. que tenemos,
Esto yo lo había investigado, lo hice yo. En general son campos. Lo había investigado, esto lo hice hace varios años cuando investigaba Campillo. Pedí esto mismo que estamos mostrando en imágenes. Y después hay extractos que son bancarios. los lotes de él, pero muchos vienen de antes. Herencia. Sí, de herencia. Sí. Bueno, el extracto bancario que tienen, que ven que en la cuenta de Andorra tienen como $15.000, $6.000, o sea, no son grandes montos. La apoderada de esa cuenta, que era italiana, que era la empleada de ellos en Uruguay, por eso la ponen porque era italiana, que me reservo el nombre porque ella por ahora no quiere que la nombremos, me decía que esa cuenta había, ese banco estaba investigado por lavado de activos con los Panama Papers. Por lo tanto, Andorra toma una decisión de que solamente los bancos que están siendo investigados pueden sacar $2.500 por día. O euros, perdón, por día, o sea, no más. Pero que esa cuenta tenía alrededor de 250.000 euros. Había otra segunda cuenta, también con extracto, en Suiza, que sospechan ahora que fueron cerradas por Campillo. Empezaron siendo cerradas por Campillo a partir del año pasado, que es cuando empezó a Todo despedir esto de gente y demás. documentación en la denuncia de febrero. Presentada a Ercolini, sí. Por $1 millón. Creo que eran $700.000 más 250.000 euros. Que no se condecía, digamos, con el nivel de gastos que tenían ellos habitualmente. Nosotros presentamos varios testigos para que declaren el expediente en donde ellos, en una marca de primera línea en Italia, gastaban $50.000, por ejemplo, así como si nada. Que no se, digamos, esto no se condecía con la vida, que si bien Di Domenico era una persona muy exitosa y vivía bien, no tenía el nivel de gastar en 6 meses $1 millón, por ejemplo. En nada. Perdón, eso no es una manera de decir, se gastaron $1 millón en 6 meses. En 6 meses, que es, digamos, gente que estuvo con ellos de recorrida por Europa y que está dispuesta a declarar en la causa. Entonces, en ese marco, nuestra sospecha es, teniendo en cuenta los antecedentes, habiendo visitado, obviamente que este dato que tenemos, le pedimos al doctor Ercolini que lo certifique, oficiando al Servicio Penitenciario Federal, para que nos diga si efectivamente Campillo ingresó al módulo donde está detenido Báez en esa fecha que tenemos o en algún otro momento. Todo esto lo ponemos a disposición. No, pero está aprobado, ¿no? Entró el 23 de diciembre. Yo creo que es el eslabón perdido que falta. Campillo. ¿De qué? De la corrupción, digamos, a ver, a mí lo que me dicen en el juzgado que hace desde el 21 de febrero que denunciamos, ahora está, perdón. Te vamos a interrumpir. Saliendo Segovia. Del hospital Argerich, ¿no? Donde había ingresado por un pico de presión. Ahora lo van a volver a trasladar a la fiscalía. Está Nuria González Rouco transmitiendo para nosotros. Hola, Nuria. ¿Cómo estás, Néstor? Habló algo Segovia. No cambien. Recordemos ahora se tiene que resolver si lo dejan o no en libertad. Va a declarar indagatoria Segovia y seguramente, según me dicen mis fuentes, va a quedar en libertad en algún momento de la noche. Bueno, ahí se fue. Mario Segovia dejó el hospital Argerich porque tenía problemas de salud en medio de la detención que ocurrió a la madrugada o a la mañana de hoy, después del paro de subtes. Nico, agrego un dato, que Metrovía suspendió a 150 empleados por las protestas en el subte, con lo cual hay que ver si va a haber mañana subterráneos. Pero está Nuria, que tiene información, a ver qué dijo Segovia, si es que habló. A ver. Nuria. ¿Nos escuchás, Nuria? Sí, ¿me escuchan ahí está. Ahora? Ahí está, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas recién ustedes lo veían entonces a Segovia cómo le daban el alta de aquí del hospital Argerich, donde lo trajeron por alta presión y diabetes, un cuadro que él ya tenía antes de todos estos inconvenientes. De aquí lo trasladan a la comisaría 30 y de allí lo van a llevar a la fiscalía para entonces después que pueda tomar declaración y ahí veremos si le dan la libertad como al resto de sus compañeros, ya hay varios que están en libertad, o si la justicia decide que siga detenido. En principio, les repito, de aquí se fue en patrullero, como ustedes lo veían recién, a la comisaría 30 y después de ahí será derivado entonces a la fiscalía. Nuria, nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Y seguimos con Florencia Arieto, que está chequeando su celular. Denunciante de Campillo y Di Domenico, en febrero frenó la cremación del cuerpo de Di Domenico, que tenía pocos bienes y que se las había trasladado a Campillo. Y después de eso, el hijo de Di Domenico, Stefano, se comunicó con ella, con su socia,
para decirle, yo creo que a mi papá lo mataron. Que nos ayude, que tienen miedo, que Campillo no se vaya del país, porque te habían llegado un dato que se estaba profugando por Paraguay, digamos, bastante difícil la situación. Vamos a una tanda. Dijo que Campillo no se vaya del país, el hijo. Vamos a la pausa. Qué mal le ha ido. Al destino conmigo. Qué mal le ha ido. Al destino. Acá estamos de vuelta. Con Florencia Arieto, abogada que denunció a Di Domenico, el modisto de Mirta Legrand, Susana y otras. Araceli González. Araceli González, Nicole Lemon, un montón. Y su marido, Juan Manuel Campillo, cajero K. Ahora, Los bienes pasaron todos de Di Domenico a Campillo. esto pasó hace un año, ¿no? Hace un Y año. a partir de un año es donde se desmoronó la historia de todas las empleadas y empleados de Carlos, de su tienda, del amor que le ponía a sus vestidos. Yo creo que... Yo me quedé con lo último que... Perdón que la interrumpa. No. Que te interrumpo. No, sí, decime. Con lo último que el hijo, cuando se entera que ustedes están frenando la cremación, llama y dice... Ayúdennos. Esto fue Ayúdennos. básicamente. Y que Campillo se podía escapar. Sí, que evitemos que se fugue. ¿Por qué creían que se puede escapar? Tenían un dato como que estaba yéndose por Paraguay. Cosa que no pudimos confirmar. Creo que está acá, Ahora, no sabemos. ¿qué pasó ahora? Tanto ustedes, vos, Perdón, tu abogada. te Sí. interrumpo a vos también. Es el hijo que llama a la denunciante del padre. Sí, exacto. Sí, bueno, y que nosotros no teníamos ninguna responsabilidad. La verdad que en lo personal yo no tenía por qué ir a frenar una cremación, a mí no me compete, no soy familiar, pero me pareció que era un acto de justicia si hay un asesinato que por lo menos se salde esa duda con una autopsia. Es simple, la autopsia va a determinar las condiciones de la muerte, o sea que si realmente no sucedió nada, digamos, se cremará y si no, se investigará la muerte. ¿Cuánto hace que se murió? Hace 4 días. 4 ¿no? días. 16. por eso, exacto. Y se frenó la cremación. ¿La Lo que tengo autopsia está entendido, ordenada? No lo sé, por lo que trascendió, y esto ya me manejo por los medios porque a mí no me van a notificar porque yo no soy parte. Yo simplemente puse en conocimiento de las autoridades una noticia criminis, digamos, o una presunta noticia criminis. Por lo que tengo entendido, aparentemente sí van a celebrar la autopsia, pero digamos, no sé si se realizó y no sé si ya nombraron peritos. Pero en principio, antes de morir, en el último año antes de morir, se aisló, le traspasó absolutamente todos sus bienes a Campillo, una sociedad a nombre de Campillo. Tenían cuentas en el exterior, en Caimán, radicadas En Andorra y en Suiza. Exacto. Y a nombre de sociedades vinculadas también a Campillo. Y él, en las comunicaciones que tuvo con sus empleadas, les dijo que estaba aislado, que se quería separar y que estaba en problemas. Y que estaba así como amenazado, que tenía miedo. Y hay un detalle muy interesante también, que hay una resolución después de la cuestión de la investigación de las cuentas de Baez que aparecieron en Suiza, que aparentemente todo funcionario que ha estado vinculado a la gestión y que ha tenido algo que ver con Baez no puede abrir cuentas en el exterior. Por eso Campillo no aparece en ninguna de ninguno. Solamente hay un sobrino de él puesto en esta sociedad que tiene un departamento en Uruguay, en Punta Ballena, que es el representante de esa sociedad, que es de Islas Caimán. Entonces lo que sospechamos, esto lo tiene que investigar Dilelo, es el fiscal, y el juez Ercolini. Si nosotros aportamos, es si la sospecha que tenemos se concreta, que es que se utilizaron las estructuras de Di Domenico, porque aparte las estructuras de la moda, como la de los hoteles, son cosas que vos decís, compraste un vestido por 2 millones de dólares y no sabes si vale 2 millones de dólares. O sea que es fácil de utilizar para blanqueo. Entonces, Muchas que ahí gracias. sea el punto. Florencia Arieto, Campillo está haciendo silencio. Tanda. Nos vamos, quédense con el maestro Alfredo Leuco. Está Diego Santilli para hablar del tema de los subtes, supongo, y Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Muchísimo para hablar sobre eso, cómo va a seguir la contención social, ¿no? Y si se va a poder transformar, los planes de transformación que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con las nuevas políticas de ajuste. Esto mañana sigue, la semana de mayo sigue la turbulencia. Así es, nos vamos hasta mañana, que descansen, Chau. que la pasen bien. Paco, la luz.